En el capítulo 32 de Génesis vamos a leer el versículo 22 al versículo 31. Dice la palabra del Señor: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hoy en la mañana me quedé mirando el libro de mi devocional, porque descubrí que los domingos no hago devocional. Yo hago devocional todos los días, pero me di cuenta que los domingos no hago el devocional, pues porque estoy de pronto con la tensión del mensaje que voy a predicar, y pienso que a veces es suficiente. Pero hoy descubrí que no, que el domingo también hay que hacer devocional, y tomé el libro de donde saco el devocional y pues el Señor me regaló exactamente lo que necesitaba para la introducción de este sermón. Y es una reflexión que está en ese devocional que dice que la vida espiritual es una vida de polaridades que existen en una tensión perfecta. Quizás suena una frase extraña. ¿A qué se refiere? La voy a repetir. Dice: la vida espiritual es una vida de polaridades que existen en una tensión perfecta. Polaridades se refiere a los polos. De ahí viene, por ejemplo, las personas bipolares, que son personas que transitan en 2 estados de ánimos extremos. O sea, una persona bipolar un día está supremamente alegre y eufórica, otro día está supremamente triste, depresiva, pero en lo máximo, en el grado más profundo de la depresión. Y otro día tiene una rabia y una ira tan fuerte que se convierte en una persona agresiva y peligrosa. Eso es lo que es una persona bipolar, una persona que sus emociones van de un polo a otro polo. Entonces, la vida espiritual también batalla en esas tensiones. ¿Cuáles son esos polos? Por ejemplo, aquí tengo 3 polaridades en las que se mueve el cristiano. La primera de ellas es: el cristiano se mueve entre la fe y las obras, ¿cierto? La base fundamental de nuestra salvación es que somos salvos por fe y no por obras. Pero también la carta a Santiago nos dice que si tenemos fe, tenemos que realizar obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Todo el que cree actúa. Y si vivimos solamente en obras, pero no por fe, pues tampoco hemos creído. Entonces, no se trata de ser salvos por fe sin obra, sino de entender que a través de la fe tenemos una vida que nos proporciona la conducta y el carácter correctos para movernos entre aquellas obras que glorifican a Dios. Otra bipolaridad o otra polaridad es la polaridad entre la gracia divina y el esfuerzo humano, ¿cierto? La gracia es todo el poder de Dios que nos asiste para lograr en nosotros el propósito que Él quiere, la vida que Él demanda, el carácter que Él demanda. Todo eso es el poder de la gracia de Dios actuando en nosotros, pero también tenemos que hacer un esfuerzo. Y por ejemplo, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esfuérzate en la gracia del Señor Jesucristo. Y nosotros vemos
que a lo largo de la historia, la iglesia muchas veces se ha fraccionado en una iglesia que está centrada solamente en la gracia, y si nosotros creemos que todo es por gracia, se desarrolla un cristianismo lleno de apatía, lleno como de estancamiento, de dureza, de insensibilidad. Y si por otro lado nosotros nos concentramos solamente en el esfuerzo humano, vamos a tener una vida solamente llena de obras que va a traer de pronto frustración, orgullo, soberbia, de mira lo que yo he hecho, de mira lo que yo he logrado. Entonces tiene que haber una tensión correcta, un equilibrio perfecto entre gracia y esfuerzo humano. En el capítulo de hoy de Génesis, o más bien en el evento que vamos a ver hoy en la vida del patriarca Jacob, vamos a ver una tensión que digamos que en el devocional decía una tensión entre la llenura y la insatisfacción, llenura e insatisfacción con respecto a nuestra vida espiritual. Nosotros experimentamos la plenitud de Dios, la llenura del Espíritu Santo en muchas situaciones, en muchas circunstancias, pero en otras circunstancias también experimentamos vacío y sequía. Nosotros cuando como decimos en nuestro argot popular, me voy a meter con Dios. Decimos así, ¿cierto? Yo este fin de semana me voy a meter con Dios. Bueno, cuando eso se hace una realidad y cuando de verdad nos disponemos y tomamos todas las medidas, las precauciones, y tenemos ese tiempo de profundidad, de intimidad con Dios, nosotros salimos de esa experiencia con un sentimiento de plenitud, con un sentimiento de llenura, con un sentimiento de fortaleza, de gozo, de paz, que son indescriptibles. Pero al mismo tiempo, esos mismos momentos de plenitud, de gozo, de deleite, de éxtasis, todo lo que implican esas experiencias con Dios, nos deja también un sabor de que tenemos que buscar más. Eso inmediatamente es combinado con experiencias de sequía, de vacío, de necesidad. Por ejemplo, un ejemplo de esto es Moisés. Moisés fue un hombre que la Biblia dice que él hablaba con Dios cara a cara, como el que habla con un amigo. Así dice, que él hablaba con Dios cara a cara. Él se iba para el tabernáculo, se postraba ya en oración, y la Biblia describe la intimidad de Moisés con Dios como un hombre que hablaba con su compañero cara a cara. Y que nunca más se levantó un hombre que hablara de esa manera con Dios o que tuviera ese grado de intimidad. Pero en un momento de su vida, Moisés, en un sentimiento, y si nosotros miramos la vida de Moisés, que probablemente podamos ir a mirarla cuando terminemos con la vida de los patriarcas acá en el Génesis, cuando miremos un poco la vida de Moisés, nos vamos a dar cuenta que él experimentaba en sus oraciones y en su súplica a Dios, experimentaba ese vacío, experimentaba esa sequía, esa necesidad de tener algo más profundo y más íntimo con Dios. Y siendo este hombre que tenía ese privilegio de hablar con Dios cara a cara, como dice la Escritura, él un día le dijo a Dios: muéstrame tu gloria. Que dicen los comentaristas que es algo así como: muéstrame tu rostro, o sea, yo quiero ver tu cara, muéstrame tu gloria. Es como que parecía que todas las experiencias que tenían no eran satisfechas, no les había dado plena satisfacción, y él quería más. Y dice: muéstrame tu gloria. Y tuvo otra experiencia más grande y más gloriosa con Dios. Entonces, nosotros vamos a mirar hoy la historia de Jacob. Jacob es un personaje que me parece supremamente simpático, porque es el personaje en la Biblia que más refleja lo común y corrientes que somos todos nosotros. Es un personaje que se adapta sobre todo a la vida y al carácter de los colombianos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque que Jacob parece que fuera latino y parece que fuera el propio barranquillero. ¿Por qué? Porque es tramposo, tramoyero, mentiroso, sinvergüenza, le gusta enriquecerse a la brava,
le gusta la plata, pero no le gusta ser muy honesto, que digamos. Cuando nosotros vemos a Abraham, nosotros sabemos que Abraham tiene sus defectos, pero la Biblia no hace una exhibición así tan grande de los defectos de Abraham, aparte de 2 ocasiones que mintió acerca de su esposa, pero tenía muchas más situaciones, porque la semana pasada vimos que un día Dios lo confrontó y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. O sea, le dijo, deja la torcedura, y por eso sabemos que Abraham no era pues ninguna joyita que digamos. Y ahora tenemos a un hombre que claramente es común y corriente, un hombre común y corriente. Jacob, su nombre viene de que desde que estaba en el vientre de su madre intentó agarrar por el pie a su hermano mayor para salir él de primero. O sea, es un hombre que tiene ambiciones. Desde que era un feto en el vientre de su madre, él tiene la ambición de ser el primero. Y bueno, eso no está mal. El problema es que él quería ser el primero partiéndole la piernita a su hermanito. Ese fue el problema. Entonces, toda su vida pues consistió en eso. Pues su hermano no es que era tampoco la gran cosa, pero yo quiero recalcar esto porque a veces nosotros creemos que todos los hombres o mujeres que Dios llama son hombres con virtudes, con cosas excepcionales, y no, los hombres de la Biblia son hombres comunes y corrientes, y su gran gloria es que han creído en Dios y lo han atesorado. Es decir, que no han despreciado a Dios. Yo conozco mucha gente buena, decente y honorable, pero desprecia a Dios. Y no van para ningún lado con su asunto moral y con su asunto ético. Entonces, este Jacob, cierto que ya conocemos la historia y por eso salté hasta este punto. Conocemos la historia de cómo él, aprovechándose de un hambre terrible que tenía su hermano, logró que el hermano le vendiera los derechos de la primogenitura. O sea, un asunto ahí, un trueque que se hizo entre ellos dos, y que pronto Esaú también ignoró eso, que también era como tramposo, se le olvidó eso. Y bueno, finalmente Isaac, el padre de ellos, no iba a aceptar que se hubiesen vendido los derechos, y menos por un plato de lentejas. Eso fue algo que quedó entre los dos. Pero ahora Jacob necesitaba la bendición de su papá y su mamá, que también tenía esa inclinación tramposa, ¿sabe? Madres tramposas, las mamás también son tramposas, y a veces hacen que sus hijos sean doblemente tramposos. Es más, hay veces que el niño aprende a ser tramposo porque la mamá le enseña. Entonces, ahí nadie se ríe, como si no fuera con ninguna de ustedes. Bueno, cuando uno va a escuchar la palabra de Dios, tiene que ser honesto y no poner cara de que no ha hecho nada. Bueno, hermanos, entonces el asunto es que entre la tramposa de su mamá y el corazón codicioso y tramposo de él, se hicieron pasar por el hermano mayor y se disfrazó, se puso una piel de animal porque el hermano era velludo, trató de confundir al papá, le hizo una comida parecida a la que el hermano le hacía. Bueno, ustedes conocen toda esa situación. El asunto es que Jacob recibe la bendición de su papá. Y la bendición de su papá, recuerden que es una bendición que viene de generaciones, es la bendición de Dios. Ojo con eso, la bendición de los padres es la bendición de Dios. Todo esto comienza desde que Dios bendice a Abraham, y Abraham es el padre de la fe. Y Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que tú bendigas y maldeciré a los que tú maldigas. Del padre Abraham a toda la descendencia de padres, Dios ha dado una potestad de bendecir a sus hijos. La bendición del padre es la bendición de Dios. Por eso nunca debemos maldecir a nuestros hijos. Nunca, nunca. Usted vea lo que vea, usted tiene que decir que él es una bendición. Entonces, él roba, por así decirlo, la bendición de hijo mayor, la roba de su padre, y eso muestra las inclinaciones que él tiene, unas inclinaciones que son como un híbrido entre lo santo y lo profano, porque por un lado nosotros hemos sido creados para desear cosas buenas. Nosotros hemos sido creados para desear lo mejor. Hay pasiones que son santas
y hay pasiones que son pecaminosas. Pero la pasión en sí no es mala si busca un objeto correcto. Porque todos tenemos que vivir con pasión por algo. El ser humano que no tiene pasión por nada está muerto. Entonces él tiene como una pasión híbrida en el asunto de que es una pasión santa, en el sentido de que él quiere la bendición de Dios, pero está contaminada con procesos de trampa, porque su carácter tramposo contamina todas las formas como él actúa y trata de alcanzar esa bendición. Y hay que tener muy en cuenta esto, porque nosotros pudiéramos pensar que Dios puede pasar por alto todas estas situaciones y que no importa la trampa. Si estamos buscando a Dios, es válido mentir. Si estamos buscando a Dios, es válido hacer trampa. Si estamos buscando a Dios, es válido engañar. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la Biblia nos advierte de que Dios es santo, santo, santo. O sea, un superlativo de santo. Jacob tuvo experiencias con Dios. A pesar de que sale huyendo, bueno, el hermano cuando regresa se da cuenta que no hay bendición para él, que ese destino glorioso que él despreció, porque lo despreció y lo vendió por un plato de lentejas, pero pensó, tan tramposo como el hermano, que de todos modos lo iba a obtener. Y cuando él regresa y se da cuenta de la gravedad de sus hechos, y se da cuenta de que el hermano tomó la delantera, y se da cuenta de que la bendición que él quería se la dieron al hermano, él se llena de odio, se llena de rabia y jura que cuando su padre esté muerto, él mataría a su hermano. Por esta amenaza de muerte y porque era supremamente seria y real, tanto Jacob como su mamá, o sea, el equipo de los tramposos, dijeron: mijito, es mejor que te vayas lejos de acá, y lo mandaron para donde el tío Labán. En el camino, cuando él va a donde el tío Labán, y miren esto porque es importante, cuando él va hacia donde su tío, va huyendo de las amenazas de su hermano, ahí él tiene una experiencia con Dios, con el Dios de la gracia. Porque cuando uno es tramposo y mentiroso, no se le debe aparecer Dios, ¿cierto? Nosotros decimos: ay, no, que Dios se me aparezca cuando esté haciendo lo bueno. Pero Dios se le aparece también al tramposo. ¿Por qué? Porque ese tramposo, que puede ser cualquiera de nosotros que esté hoy aquí sentado, fue escogido por Dios. Ese tramposo fue escogido por Dios. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Y dice: salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Aquí está huyendo. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él tuvo esa experiencia con Dios, a pesar de que estaba huyendo por causa de su necedad, por causa de su pecado, por causa de su maldad, de su tramposería, del error tan grave que cometieron. Él estaba huyendo, pero Dios se le apareció para confirmarle la promesa. Es que miren, es increíble, porque todo comienza con una promesa que Dios le hace a Abraham, y esa promesa abarca la descendencia de Abraham. Y Dios
no le dice a Abraham, si tus hijos se portan bien, si tus hijos van a la iglesia, si tus hijos no hacen ni esto, ni lo otro, ni no sé qué. Él dice, yo te bendeciré a ti y a tu descendencia le daré la tierra. Y tu descendencia heredará la tierra y punto. O sea, Dios determinó eso y Dios lo va a cumplir aunque las personas sobre las cuales esté en su promesa sean una persona tramposa como Jacob. Eso no quiere decir que Dios admita en su reino gente tramposa, como ya lo vamos a ver. Lo que quiere decir es que no importa lo que tú seas, Dios te ha escogido y te ha llamado. Y tal como le dice él a Jacob, no te voy a dejar hasta que haya cumplido en tu vida lo que me he propuesto hacer. Entonces, él se fue, llegó allá donde Labán, conoció a Dios en el camino o tuvo una experiencia con el Dios de sus padres. Lo más seguro es que lo adoraban, iban a la iglesia, como muchos jóvenes vienen acá porque el papá los trajo desde que eran chiquitos, pero no han conocido a Dios. En algún momento se pueden saber la Biblia, se pueden saber todo, pero no conocen a Dios. No conocen a Dios. Ojo, estoy hablando con los jóvenes. Muchos de ustedes vienen a la iglesia porque sus padres los trajo. Muchos de ustedes son inteligentes y conocen la palabra y conocen la escritura y recitan los versículos bíblicos y aún sirven en la iglesia, pero no han conocido a Dios. Pero yo estoy fresca porque un día Dios se les va a aparecer. Un día van a tener su encuentro con Dios y ahí sí van a saber quién es el Señor. Y ahí sí van a ser sinceros y ahí sí van a ser reales. Ustedes pueden adelantar la cosa. En vez de estar huyendo de Dios y en vez de estar fingiendo que son lo que no son, ustedes deben encerrarse en su cuarto y tener su propia experiencia con Dios, su propio Peniel. De eso se trata lo que vamos a hablar hoy. De eso se trata Peniel. De que hagamos un alto y no sigamos caminando como hijos de creyentes o como simples creyentes y conozcamos de verdad en la intimidad, cara a cara, conozcamos al Dios verdadero. Entonces, bueno, él se fue para allá, rápidamente conocemos la historia, se fue para donde el tío Labán, apenas llegó cerca al lugar donde vivía Labán, vio a una jovencita llamada Raquel, se enamoró de Raquel perdidamente, descubrió que Raquel era la hija menor de su tío Labán. Entonces el tío Labán le dijo que trabajara, pero que le iba a pagar su salario, y él le dijo que qué salario quería, y como el chico estaba enamorado de la chica, entonces le dijo, yo voy a trabajar 7 años gratis con tal de que me deje a tu hija Raquel. Y trato hecho, trabajó como un negro los 7 años, y cuando le dieron la hija no era Raquel sino Lea, pero ya se la habían dado, ya se había consumado el matrimonio y ya no se pudo hacer nada, él tuvo que cargar con Lea. Ajá, ¿y por qué me engañaste? Pues la respuesta debió ser escuchar la voz de Dios, porque cuando uno está en la presencia de Dios uno no hace esas preguntas, porque la respuesta es obvia. Te engañaron porque tú eres un engañador, porque la Biblia dice que todo lo que uno siembra, eso recoge. Si tú siembras engaño, recoges engaño. Pero como él no conoce a Dios, él piensa que puede engañar a los demás y que a él nunca lo van a engañar. O sea, el que no conoce a Dios hace trampa. ¿Por qué hace trampa? Porque piensa que nunca va a caer en su propia trampa. Entonces hay que dejarlo tranquilo. Hay que dejarlo tranquilo. Entonces fue engañado, ¿no? 7 años trabajando para que lo engañaran de esa manera. Le hicieron trampa porque también, y la trampa fue igualita. Él se disfrazó de Esaú y a Raquel la disfrazaron de Lea. Se la acostaron en la cama y el hombre ni cuenta se dio. Entonces, ¿cómo es eso? No me pregunte, pero así fue. No me pregunte la cosa. Cosas de la cultura árabe, cosas de esa cultura, sí, semita, no digamos árabe, semita. En fin, el asunto es que le pasó exactamente igual, porque Dios nos llama siendo tramposos, pero las consecuencias de nuestros actos nos siguen.
siempre lo que sembramos, siempre cosechamos, siempre, siempre. Y el problema es que nunca examinamos lo que sembramos y luego nos sorprende la cosecha. Entonces el papá le dijo tranquilamente, no, yo no te puedo dar la hija menor porque aquí la costumbre es que se casa primero la mayor. Anda, y entonces yo cómo voy a hacer, pues sencillo, te toca trabajar otros 7 años y te damos la menor también. Y la Biblia dice que el hombre estaba tan enamorado que trabajó otros 7 años por Raquel. Y bueno, y comenzó después un conflicto, él comenzó a enriquecerse, los otros hijos de Labán se pusieron celosos porque el hombre se enriquecía, Labán le decía cosas como que, ¿cómo quieres que te pague este año? Y él decía, vamos a hacer una cosa, como yo estoy haciendo que todo el ganado se multiplique, entonces las ovejas que salgan manchadas son mías y las que no son manchadas son tuyas. Ah, bueno, listo. Entonces las ovejas parían y todas eran manchadas, o sea, todas eran de Jacob. Ya. Después el hombre se molestaba y Labán decía, pero ¿cómo así? Ahora todas las ovejas son manchadas. Entonces él decía, bueno, vamos a hacer lo contrario, ahora las manchadas son tuyas y las que no tienen manchas son mías. Nacían todas las ovejas sin manchas y así, hermano. El hombre se enriqueció así, medio tramposo, medio tramoyero, pero se enriqueció. Pero finalmente cuando uno se aleja de las minucias y contempla el panorama, Dios lo había bendecido y punto, se acabó. Y punto, se acabó. La bendición de Dios estaba sobre él era el escogido de Dios y el hombre llegó a prosperar y luego empiezan a tener hijos y las dos mujeres peleando por cuál le da más hijos y el hombre se llenó de hijos y etcétera, etcétera. Jacob se conoce como el padre de Israel, mientras Abraham es el padre de la fe, Jacob es el padre del pueblo de Dios, Israel. De hecho, en las escrituras, cuando Dios habla a Jacob, está hablando en sentido figurado a todo el pueblo de Israel. Jacob es Israel, de hecho, para allá vamos en este momento cuando su nombre es cambiado. Bueno, finalmente llega un momento en que ya la convivencia se daña. Eso siempre es así, mi hermano. Cuando la convivencia se daña, usted no tiene que ponerse a pelear. Es tiempo de que empaque su maleta y se vaya. Si usted ha tenido una buena relación con alguien, con un pariente, con un jefe, una buena relación en una empresa, en un lugar, y de repente usted comienza a darse cuenta que ya lo están mirando feo y que cada vez lo miran más feo y que cada vez la situación es más tensionante, es más desagradable, entonces es tiempo de partir. Dios se comunicó de esta manera con Jacob, haciéndole entender que ya tenía que regresar. Después de 20 años se está cumpliendo la promesa que dice, te bendeciré, iré contigo hasta allá, pero luego te traeré acá, porque no te voy a soltar hasta que no haga en ti lo que me he propuesto hacer. Entonces uno se acomoda, se apoltrona donde le va bien. Tiene que pasarle algo para uno moverse. O sea, uno nunca está buscando el mapa de Dios y preguntándole, Señor, aquí vengo humildemente para que tú me digas a dónde debo ir. No, uno se apoltrona donde está bendecido, donde está prosperado. ¿Y qué hace Dios para que uno se mueva en la dirección correcta? Pues simplemente trae un problema, trae una fricción. La iglesia primitiva se estaba colocando en el aposento alto, se estaban aglomerando en el aposento alto, ya hasta peleaban y que las viudas de los griegos, habían viudas griegos, viudas judías, que a mí me dan más comida, que al otro le dan menos comida. O sea, ya eso era una situación insostenible. ¿Y qué hizo Dios para que la iglesia primitiva no se convirtiera en otra torre de Babel, sino que se esparcieran por toda la tierra y llevaran su palabra, su reino y su justicia, como Él siempre lo ha querido? Entonces trajo una persecución y a través de la persecución es que la iglesia se esparce. Entonces aquí, como Jacob está después de 20 años acomodado en una posición donde él terminó siendo más rico que el tío Labán, los hermanos están diciendo, pero este tipo, ¿qué será lo que hace? Entonces comienza la fricción, comienza la animadversión a que ya está como en tela de juicio la supuesta integridad de Jacob, que él defiende a capa y espada.
él no tiene en cuenta que realmente él es un tramposo, él dice que lo han tratado mal, se victimiza todo y dice que lo han tratado mal, que él ha trabajado como un negro, que lo han engañado dándole la mujer que no era, que lo han hecho trabajar. Él es todo la propia víctima, o sea, el propio manipulador. Entonces, esa es la condición, a pesar de que Dios se le apareció la escalera, los ángeles y Dios le habló, de todas maneras sigue siendo Jacob. Pero llega el momento de regresar, Dios mueve todas las fichas, lo hace regresar y él regresa con sus esposas, con sus mujeres, con sus hijos y con la multitud de sus rebaños y de todos los trabajadores que él tiene. Es inmensamente rico, inmensamente próspero, sus trabajadores, sus niños, todos son una multitud grande y él regresa a su tierra. Pero hay un momento en el camino en que se acuerda de todo lo que le hizo a Esaú. Es más, yo creo que él no se acuerda de lo que le hizo a Esaú, él se acuerda de que Esaú juró que lo iba a matar. ¿Cierto? Porque es que a uno no se le olvida cuando le hacen una amenaza de muerte. ¿A quién se le va a olvidar? El lugar donde dijeron que allí te iban a matar. A uno se le olvida la razón por la cual lo van a matar, pero no se le olvida que ahí dijeron que lo iban a matar. Y cuando ya él está acercándose, entonces comienza a entrar en pánico, comienza a tener miedo, comienza a considerar realmente que tiene que hacer algo. Pero a pesar de que Jacob es así como medio tramoyero, como medio tramposo, como tan latino él, a pesar de que él es así, él conoce algo de Dios. Él conoce quién es Dios y tiene claro que solamente Dios lo puede librar. La palabra de Dios es importante porque nos mantiene en los momentos más oscuros. O sea, cuando hay oscuridad, todos los pensamientos de nosotros se vuelven funestos, se vuelven angustiantes, se vuelven pensamientos amenazantes. Pero cuando en medio de esa oscuridad yo permito que la palabra de Dios brille, es como si entrara la paz, como si entrara la luz. Enseguida se disipan las tinieblas. Y Jacob dijo, no, yo tengo que hacer algo porque yo no puedo llegar así a exponer mi vida y la vida de toda mi familia, de mis ganados y de mis niños. Entonces es cuando él toma una decisión. ¿Y qué es lo que hace Jacob? Y Jacob aquí, hermanos, nos da un cuadro, nos da un modelo, nos da unas directrices de cómo ir a buscar a Dios de una manera profunda, de una manera poderosa, de una manera trascendental. Dice que lo primero que hizo fue despidió a toda su familia y a todo lo que él tenía. Dice que se levantó esa noche, tomó a las 2 esposas, a las 2 siervas, a los 11 hijos, pasó un vado y hizo que pasara todas sus pertenencias. Todo lo mandó por allá lejos. Y lo primero que hizo fue despedir a su familia. Es que normalmente a veces queremos seguir a Dios, pero los que más estorban son la familia. Los familiares muchas veces son el impedimento más grande para buscar a Dios. A veces el estorbo más grande para buscar a Dios puede ser tu esposa, tu esposo, tu mamá, tu papá y tus hijos. La búsqueda de Dios tiene que ser una decisión personal. La búsqueda de Dios no puede buscar el compañerismo de nadie. No puede pretender, tú no puedes pretender que alguien te haga el dos. Mira, si tú eres de las que vienes a la iglesia con una amiga y tú quieres venir, pero quieres que una amiga o un amigo te acompañe, olvídate de eso porque en algún momento ella no va a querer venir. En algún momento él no va a querer venir. La decisión de buscar a Dios tiene que ser personal, íntima, absoluta, tú y Dios. Y tienes que entender que las personas más allegadas a ti son las primeras que se van a oponer a que tú hagas eso. Y por eso Jesús en el Sermón del Monte hablaba del precio de ser un discípulo de Jesús. Y decía, el que no aborrece a su padre y a su madre
y aún todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tú tienes que olvidarte de las personas que te rodean. Tienes que apartarte de las personas que te rodean. No estoy hablando de que te vayas de la casa, no estoy hablando de que odies a tus padres. Estoy hablando de que tomes una decisión por Cristo y que todo lo que ellos te digan no te afecte ni te haga dudar en lo más mínimo. Entonces, Él vino, que se vaya todo el mundo porque yo necesito estar solo. La segunda cosa que hizo, dice, se quedó solo. Versículo 24 dice, así se quedó solo Jacob. Así se quedó solo Jacob. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo estás tú solo con Dios? Porque de eso depende la vida espiritual. ¿Cuánto tiempo estás tú solo con Dios? La vida fluye de ese tiempo. Sin ese tiempo de soledad con Dios no somos nada. Estamos perdiendo el tiempo. Si no estamos a solas con Dios, en silencio, escuchando nuestros pensamientos y la voz de Dios, a solas con lo que tú eres de verdad. Hay gente que no le gusta estar sola. Hay gente que detesta estar sola. ¿Por qué? Porque cuando estamos solos nos encontramos con lo que realmente somos. No tenemos que fingir, no tenemos que engañar a nadie. Cuando estamos solos nos encontramos con nuestra realidad. Por eso es que es necesario estar solos con Dios. Jacob necesitaba estar solo. Hay muchas cosas que Jacob tiene que enfrentar, porque ahora, en este momento, él va a volver a su pasado. Él va a volver a un pasado que está intacto. ¿Sabes qué pasa con algunas personas que se convierten? Y yo me doy cuenta que realmente creo que es que no se convierten. Se vuelven cristianos, se vuelven evangélicos. Yo conozco varias personas así. Escucha bien, sobre todo hombres, porque tengo que decirlo que no conozco ninguna mujer así. Pero yo conozco hombres que andan predicando, que se convirtieron, que andan leyendo Biblia, que andan haciendo una cantidad de cosas, pero se les olvidó su pasado. Porque dice que con la Biblia dice que es que somos nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron. Espérate un momentico, porque el pasado, donde hiciste daño, donde defraudaste, donde dañaste, donde heriste y ofendiste, está ahí. Y tú no puedes pretender que en la mente de las personas a las que le hiciste daño se borre todo como en un computador y ya no existe. Tú tienes que enfrentarte a ese pasado con la paz que te da el perdón de Dios, sí, pero con la responsabilidad de una conciencia que sabe que ha fallado y que tiene que resarcir el error. Y esa conciencia que evalúa sus propios actos y su propia responsabilidad solamente se recobra en un encuentro con Dios. Escucha, solamente en un encuentro con Dios. El ser humano no es dado a analizarse a sí mismo. El ser humano caído y pecador tiene una capacidad impresionante de analizar la vida de los demás, cuestionarla y condenarla o justificarla según sus propios criterios. Y cuando una persona así se llena del conocimiento bíblico y adquiere herramientas poderosas para condenar a los demás, se convierte en un monstruo. ¿Con quién estoy hablando? Se convierte en un monstruo que va a la iglesia. Y es peor que antes. Porque ahora sigue siendo cruel, malo, implacable. Pero está vestido de Biblia. Y proclama versículos bíblicos. Y condena a los demás. Eso no es conversión. Eso es religiosidad. El hombre que se convierte se enfrenta a su pasado con humildad, con arrepentimiento, con mansedumbre. Sabe que tiene que responder por sus errores. Sabe que tiene un daño que ha hecho y que tiene que reparar. No hay conversión sin resarcir el daño hecho. Te conviertes tú, pero tu familia que te ha visto haciendo lo malo
no se ha convertido. Tú tienes que convencerla de que eres otra persona. Y eso puede durar 10 minutos, 15 minutos, 1 año o 20 años, para que la gente vuelva a creer en ti. Para que las personas que dañaste te puedan perdonar. Dios te ha perdonado. Eres una nueva criatura. Dios perdona a aquel que se arrepiente. Pero escucha, la consecuencia siempre está allí. Y lo mínimo que debes ser o que debemos ser con respecto a nuestro pasado y con respecto a los familiares que vivieron y que soportaron el daño de nuestra conducta y de nuestra necedad. Lo mínimo que tenemos que tener es consideración y respeto, humildad, mansedumbre. Jacob va a enfrentar su pasado, va a enfrentar sus errores, va a enfrentar las heridas que produjo en el corazón de un hombre que siendo su hermano lo odia. Va a enfrentar todo lo que puede estorbar, hermano. Este cuadro que hay en la Biblia es un método de sanidad, de libertad. Hermano, y es gratis. No voy a pedir que alcen la mano, pero ¿cuántos de ustedes en algún momento en sus vidas, enfrentando una crisis, enfrentando un complejo, enfrentando un miedo, enfrentando la culpa, no han dicho, necesito un psicólogo, necesito un seminario de sanidad interior? Y yo no estoy diciendo que no sean buenos, escucha, yo no estoy diciendo que no vayas al psicólogo, no creas que esa es mi posición, esa no es mi posición. Para que te quedes ahí rumiando tus cosas, es mejor que las hables con un psicólogo. Ahora, te puede salir que el psicólogo sea peor que tú, pero puedes escogerlo bien. Yo no estoy en contra de los psicólogos, como dicen muchos que son del diablo, no. Y puedes ir al seminario de sanidad interior, pero te van a cobrar. Escucha, te van a cobrar. Y el efecto no es duradero. Te va a volver a dar. Mira, hay un seminario, yo lo hice, no es cristiano, es un seminario muy bueno. Se van a espantar porque digo que soy bueno. Es muy bueno en cuanto a que produce efectos, pero tiene unos orígenes paganos y no los recomiendo para nada. Pero yo lo hice. Y es un seminario donde uno aprende a perdonar, a aceptarse, a amarse, etcétera, eso. Pero luego cuando tú vas avanzando en el seminario comienza esa enseñanza de ámate a ti mismo, que nadie se meta contigo, que tú eres la última Coca-Cola del desierto, que tú tienes derecho a todo, o sea, el humanismo, y ya eso se vuelve satánico. Hay un seminario, ese seminario se llama Caminos, con S, Caminos, y eso causó mucho furor. Yo creo que todavía existe el seminario. Hermano, yo no sé cuánto cuesta el seminario, pero el seminario era carísimo. Yo me acuerdo que yo trabajaba en un banco y el banco nos pagaba el seminario. Y uno salía del seminario y uno salía como un ángel, abrazando a todo el mundo. El seminario era efectivo. Uno abrazaba a todo el mundo, uno se sentía que volaba, uno sentía una felicidad, hermanos, uno se sentía Superman, la Mujer Maravilla. Esa era una sensación y uno no hablaba más sino del seminario. Tienes que hacer el seminario, tienes que hacer el seminario. Pasado el seminario, uno vuelve a hacer lo mismo. La misma cosa, el que te caía gordo te vuelve a caer gordo, el complejo que tenías vuelve otra vez, que tú estás bravo porque tienes la nariz grande, te vuelves a ver la nariz y dices, ¿verdad que es grande? A mí me fregaron con esta nariz, yo porque no saqué los ojos de mi abuela, porque mi mamá no me quiere. Todo vuelve a lo mismo, porque esos son pañitos de agua tibia. Pero el remedio que hay aquí, hermanos, es un remedio para siempre. Es un remedio radical. Y los cristianos no se toman el remedio. Los cristianos no se están tomando el remedio. Los cristianos viven o en las puertas de la gracia, es decir, todo es gracia, no hay que esforzarse en nada, o en el desaliento del esfuerzo. Me esfuerzo, pero no pasa absolutamente nada.
él se quedó solo, porque lo que tenía que hablar con Dios tenía que ser a solas. Y todo ser humano que de verdad cree en Dios y es honesto consigo mismo, necesita hablar de esos asuntos que no hablas con nadie. Tanto tú como yo tenemos asuntos que no hablamos con nadie. Y si no los hablamos con nadie, esos asuntos nos van a destruir. Esos asuntos tienes que hablarlos con Dios para que los puedas vencer, para que los puedas arreglar. Todos tenemos que tener ese encuentro. Él se quedó solo y dice en el versículo 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Estamos hablando de una noche completa, hasta el amanecer, hasta las 5 de la mañana cuando comienza a verse una luz. Toda la noche solo, dice luchando. ¿Y por qué dice luchando, hermanos míos? Porque la oración es una lucha. La oración es una lucha. La oración es una de las batallas más fuertes que puede librar tu alma. Escucha. Y sobre todo una oración así. Siempre hay algo. Estoy hablando con la gente cristiana. Estoy hablando con la gente que camina con Dios, pero que tiene algo que le amarga el caminar con Dios. Que tiene como un pecadito por allá, que ha luchado con ese pecado y no se lo ha podido quitar. Que llega un momento en que ya ese pecado es como una parte normal de su existencia. Y de pronto tú has creído que en su gracia Dios te va a permitir vivir así toda la vida. Llegamos a engañarnos por causa de todo el pecado religioso, todo el pecado vestido de religión falsa que nos rodea, por causa de todos los hipócritas falsos que nos rodean. Llegamos a engañarnos para pensar que podemos seguir viviendo así. Pero Dios dice, no te dejaré hasta que no haga contigo lo que yo he determinado hacer. Por eso es que tenemos que ir a esa noche solo. Por eso es que tenemos que estar solos, hermanos. Y por eso es que tenemos que disponernos para la oración como quien se dispone a tener el más fuerte de los combates. Así. Así es como uno toma la decisión de orar. Vas a una batalla, vas a una lucha. ¿Pero una lucha contra qué? Primero que todo, una lucha contra tu propia carne, porque tu carne no quiere orar. Tú no quieres orar. Es una lucha contra tu mente, porque tu mente va a enumerarte con toda la fuerza que tiene un pensamiento 50,000 excusas para que no lo hagas. Vas a oír fuerte cómo tu carne dice, no, déjalo para mañana. Es una lucha contra tu cuerpo porque te va a doler la cabeza, el estómago, el ombligo, la rodilla, te va a dar hambre, te va a dar fastidio y te va a dar sueño. Es una lucha contra tu mente porque todos tus pensamientos van a decir, no lo hagas, déjalo para mañana. Es una lucha contra las tinieblas. Escucha, es una lucha contra las tinieblas. Quiero que sepas quiénes se oponen a que tú ores. Para que no me digas que tú fluyes en la oración así como pez en el agua. ¿Será que te rezas 20 rosarios? Orar es una cosa bien complicada. Lucha contra las tinieblas. Alrededor de tu casa hay entes espirituales de maldad que no quieren que oren. Y si tú vives entre impíos, más. Si tu casa tiene muñequitos, cositas, si en tu casa se fornica, se ve pornografía, si el dinero con el que se construye tu casa tiene que ver con narcotráfico, con deudas, con trampas, hay potestades espirituales de maldad ahí asentadas que no te van a permitir orar. Además de eso,
es una lucha contra Dios. Ay, ¿cómo así? Y no vamos a orar. Sí, hermano, contra un Dios que se esconde de los que no lo buscan de todo corazón. ¿Sí entiendes? Dios se esconde de aquellos que no lo buscan de todo corazón. Me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Así que esas son las fuerzas que se oponen a la oración. Tu carne, tus pensamientos, tu entorno espiritual y el mismo Dios que no se deja encontrar así tan fácilmente. Hermanos, por eso es que Jacob ganó la batalla, peleó contra todo eso. Hay noches de noches. Miren, en una noche una niña pierde su virginidad y acaba con su vida y su destino. En una noche un hombre se emborracha y se accidenta y revienta su vida. En una noche puede haber un atraco y te dejan sin nada. En una noche puedes probar la droga o puedes meterte en algo malo, en tremendo problema. La mayoría de las personas cuando vienen a Dios han pasado noches enteras practicando cosas malas. Pero ¿qué podría pasar en tu vida si resuelves pasar una noche entera con Dios? ¿Qué podría pasar? Piénsalo. Si tu vida es como es, que te está yendo bien, Jacob huyó, durmió un ratico, tuvo un sueño y Dios lo bendijo y le iba bien. Y probablemente te está yendo muy bien, de pronto no tienes ningún problema. Pero ¿qué sería de tu vida si pasaras una noche entera con Dios? Una noche entera en su presencia. Dios no se deja alcanzar de aquellos que oran 15 minutos. No, eso es mentira. Es mentira que el tiempo, no importa si sea poquito, pero de calidad. Hermano, no es mentira. ¿Sabes por qué te digo que es mentira? Porque una persona a la que tú ves 5 minutos diarios no influye tanto en tu vida como una persona con la cual duermes todas las noches. Es elemental, hermanos, es elemental. Que tú duermas con alguien toda una noche o que te pases una noche con algo, la influencia de esa persona sobre su vida no puede ser la misma a la persona que tú pasas por ahí que 5 minutos y la saludas. Es una tontería pensar que da lo mismo orar 5 minutos que 1 hora, que da lo mismo orar 1 hora que 3, que da lo mismo buscar a Dios 5 minutos que pasar una noche con Él. Es una tontería, es una farsa, es un engaño de Satanás para que tu vida sea infructífera. Es como cuando a uno lo llaman. Yo no sé si a ustedes les han dicho que te llaman y cuelgan. Entonces, que tú debes colgar porque si te demoras un ratico, te rastrean todo y te instalan un chip y te saquean la cuenta. ¿Les han dicho a ustedes eso? No, ustedes no son de aquí. Ustedes contestan el teléfono y se quedan ahí. Están saqueando las cuentas con una llamada. Cuelga rápido. Pero si das tiempo, hacen algo más. El tiempo es la diferencia de muchas cosas. Muchas cosas se determinan. El resultado de muchas cosas tienen que ver con el tiempo. No es lo mismo 3 años con Dios que 5, que 8, que 10 y que 30. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. La oración, dice, es agarrar a Dios y asirlo por los brazos y no permitir que te deje hasta que no te bendiga. Esto en cuanto a la experiencia de Jacob. Dice el versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él,
tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Aquí está lo increíble. Dicen los estudiosos que es el músculo que conecta la cadera con el nervio ciático. O sea que eso dolió, ¿cierto? Dolió. Mire lo que dice, como el varón, o sea el ángel, lo que sea que estaba luchando con él, dice, que está representando a Dios, dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Si le descoyuntó el muslo, la cadera o algo, ¿era para qué? Para que Jacob cayera, ¿cierto? Pero la Biblia dice que ni así lo soltó. Mire lo que dice. Y dijo, o sea, ya Jacob tiene la cadera dislocada. Y el ángel le dice al hombre con la cadera dislocada, déjame porque ya va a amanecer. Hermano, hay tantas cosas ahí, hermano. Dice, déjame porque va a amanecer. Subraya ahí. Subraya ahí. Mire, en las noches, la gente dice que esto es religión. No, señor. En las noches, antes del amanecer, es donde más se mueve el poder de Dios. Usted puede orar a la hora que le dé la gana. Sí, y Dios lo escucha. Sí, a las 8 de la noche, a las 7, a las 3, a las 4. Pero los que oran de madrugada han visto el poder de Dios. El poder de Dios se mueve en la madrugada. Levántese a las 4 a orar y verá que su vida cambia. Porque a esa hora se mueve el poder de Dios. El ángel le está diciendo, suéltame, yo no puedo andar por aquí cuando salga el sol. Y lo tiene agarrado, ¿quién? ¿Quién lo tiene agarrado? Lo tiene agarrado un hombre que tiene la cadera dislocada. Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Miren que hay una gran virtud en este hombre que está empañada por su condición pecaminosa. Una virtud que nosotros debemos anhelar. Y es esa perseverancia, es esa disposición, es esa entrega en conseguir lo que Él quiere, que está mal que sea como sea, pero no está dispuesto a dejarlo perder. Algún teólogo decía que básicamente lo que la Biblia quería decir no era que Jacob había vencido, tanto así, no era que Jacob había vencido, sino que Jacob no se había dado por vencido, que es diferente. ¿Sí entienden? Que pasaba lo que pasaba, él no se daba por vencido. Y esa es la gente que Dios quiere, para mostrarle su gloria y su poder. ¿Recuerdan a la mujer sirofenicia? No se dio por vencida. Y Dios le dice, no. Primero no la escucha. La mujer grita como loca, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Mi hija está endemoniada, ayúdame. Una mujer sirofenicia, una mujer pagana, cero doctrina, pero sabe que ese es Jesucristo y que es más grande que sus dioses. Y le dice, ayúdame, ayúdame. No le contesta nada. Jesús camina indiferente, de espaldas a ella. La mujer sigue gritando. Entonces los discípulos le dicen, ¿qué hacemos? Mándala a callar, haz algo. Y ella corre más. O sea, el desprecio de los discípulos no hizo que ella se alejara. Las palabras descorteses, las palabras de desprecio, de fastidio de los discípulos, no hicieron que ella se echara para atrás. Ella va para adelante y le dice, ayúdame, y se postra, ayúdame, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús le dice, no, yo no he venido a sanar, sino a las hijas de Israel. No es bueno dar el pan
de los hijos a los perros. Y la mujer le dice, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y ahí es cuando Jesús se detiene y le dice, mujer, cuán grande es tu fe. Ni en Israel he visto yo la fe de esta mujer, que sea hecho como tú dices. Eso es pelear con Dios. La viuda y el juez injusto, la mujer del flujo de sangre, peleó contra todo. Peleó contra su enfermedad, contra la debilidad de su cuerpo. Una mujer que tenía 12 años, algo así recuerdo, menstruando, es una mujer anémica. Una mujer completamente anémica, débil y además despreciada, inmunda ceremonialmente. No puede salir a la calle y voló por encima de todos esos impedimentos y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Hermanos, Dios nos está pidiendo aquí una noche con Él. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu situación, cuál es aquella cosa que no se arregla con nada. ¿Cuál es aquella cosa de la que no te has podido desprender? De pronto es un complejo, de pronto es un temor, de pronto es una enfermedad, de pronto es un pecado que tú quieres dejar, pero no lo puedes dejar. O de pronto es algo que quieres alcanzar y está tan lejos por tu poca fe. Es que la poca fe es poca oración, la poca fe es poca búsqueda, la poca fe son pocos resultados. ¿Qué se logró esa noche? Una noche entera. ¿Qué se logró? Mire esto. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué se logró esa noche? Le cambiaron el nombre. Mire, el nombre es la esencia de lo que somos. El nombre es lo que determina nuestro carácter y nuestro destino. El carácter de Jacob, que es el que toma por el calcañal o el engañador o el tramposo, como lo quieran traducir, ese Jacob fue cambiado desde adentro. Miren que él le está pidiendo a Dios, bendíceme, no te suelto hasta que no me bendiga. Él aprende que la bendición es lo más importante de la vida, pero no sabe específicamente qué es la bendición, porque el dinero sí tiene. Él tiene mucho dinero, él tiene muchas propiedades, pero él lo que quiere es la bendición de Dios, una bendición que le asegure que su propósito en la tierra se va a cumplir, que nadie lo va a matar antes de tiempo, que no tiene que vivir por la eternidad pagando por las consecuencias de sus errores. Esa es la bendición de Dios. Que Dios te absuelva de todas aquellas cosas que tendrías que pagar, pero que no tienes cómo pagarlas. Que Dios cumpla su propósito en ti. Y le cambió el nombre, hermano. Le cambió el nombre, le cambió el carácter. Escuchen, le cambió el nombre y le cambió el carácter. En una noche, mire, nosotros aprendemos que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y todo eso, pero no aprendemos que eso se consigue en una lucha en su presencia. Nosotros creemos que eso es un asunto que nos tenemos que meter en la cabeza como un eslogan, y mientras tanto vivimos las mismas miserias de cuando no conocíamos a Cristo, cometemos los mismos errores y las mismas fallas. Mientras tanto nuestra vida es igual, nada ha cambiado. ¿Qué ha sucedido? Que no hemos tenido un encuentro real con Dios, no hemos tenido un encuentro verdadero con Dios. ¿Por qué? Porque no le hemos buscado como Él debe ser buscado. En esa noche cambió el carácter, cambió el nombre, cambió el destino. Él ruega por la bendición porque él aprendió que la bendición de Dios es la que realmente prospera y bendice, aún en lugares peligrosos, aún en medio de los enemigos. Y él tiene a su peor enemigo, lo tiene a metros. ¿Qué lo puede salvar de todas esas amenazas? Él dice, el único que puede salvarme es Dios.
Él vio cómo en el camino de huida Dios lo bendijo y llegó a donde Labán, dice él mismo, con un cayado, con un bastón, y dice, y ahora dirijo 2 campamentos. Todo eso por la bendición de Dios. No fue sentado, no fue rascándose la barriga, no fue flojeando, fue trabajando duro. Pero ¿cuántos de ustedes no trabajan duro y no les alcanza? Seamos sinceros. ¿Cuántos de ustedes no se acuestan todas las noches extenuados, agotados y cansados? Y no alcanza. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa noche con Dios, Jacob pasó de ser un engañador a ser un príncipe. Y todos nosotros necesitamos dar ese paso. Tú necesitas pasar de ser tramposo a ser príncipe, de ser mentiroso, de ser, ¿cómo se dirá? Como que esa astucia, como ese doblez. Es que es como un doblez que hay. A ser de verdad un príncipe. Israel significa príncipe y se refiere a autoridad. Se refiere a autoridad. Eso es lo que significa Israel, príncipe de Dios o el que lucha con Dios. Pero no contra Dios, sino lucha con Dios. O sea, que lucha en el ejército de Dios. Y tiene que ver con autoridad, tiene que ver con dominio, tiene que ver con logro, tiene que ver con estatus, tiene que ver con dignidad. Eso es lo que Dios quiere. Hermano, y está a una noche. En una noche. Y tú me dirás, eso fue con Jacob. ¿Y cuántos han hecho la prueba de pasarse una noche con Dios? He escuchado a muchos hombres que han dicho, me pasé una noche con Dios y no me levanté igual. Ya no era el mismo. Ya no era el mismo. En esa noche, él perdió el miedo. Dejó de ser un tramposo, ya no se llama más Jacob, ahora se llama Israel. Pasó de ser un tramposo a ser un príncipe de Dios. Ya no tenía miedo de lo que estaba del otro lado. Fue quebrantado. La Biblia dice que el ángel tocó su muslo, el encaje de la cadera, y fue quebrantado. Dice al final que cuando había pasado Peniel y salió el sol, Jacob cojeaba de su cadera. Pasó de ser un hombre autosuficiente, pasó de ser un hombre que creía solamente en su propia astucia a ser un hombre humilde y dependiente. Salió frágil, salió débil, salió humilde, salió dependiente, pero salió como Dios quería que saliera. Hermano, Dios cambió la circunstancia. Este hombre era un prófugo de la muerte, por así decirlo. Fue sentenciado a muerte por su hermano. Y déjeme decirle que en esos tiempos la persona víctima del daño tenía derecho de vengarse con la muerte del otro. O sea, eso no era así como que estaba prohibido matar. No, en ese tiempo no estaba prohibido matar. Si tenía una razón válida para hacerlo, si era una venganza personal, podía hacerlo. Y la única opción para la persona era que huyera. Y él regresa, hermano. Regresa sin miedo, porque esa noche él perdió el miedo. Porque esa noche Dios cambió no solamente el corazón de Jacob, no solamente el carácter de Jacob, no solamente el destino de Jacob, sino que también actuó en las circunstancias de Jacob y operó en el corazón de Saúl, que había jurado que lo iba a matar. Miren que una noche con Dios puede afectar el corazón de nuestros enemigos. Una noche con Dios. Nosotros aquí vivimos en un país donde todo el que prospera tiene enemigos. Todo el que tiene un negocio, se le aparece un extorsionista, se le aparece una llamada. Nosotros vivimos en medio de enemigos. Aquí la Biblia dice, pásate una noche conmigo, que yo puedo cambiar todas tus circunstancias. Le cambió el corazón a Esaú.
¿Sabes? Él comenzó a mandarle regalos a Esaú, pero el odio de Esaú era un odio muy fuerte. Si Dios no hubiese operado en el corazón de Esaú para que ese corazón se quebrantara, porque cuando Esaú supo que venía su hermano, dice que salió a recibirle con 400 hombres. Y como ¿para qué serían los 400 hombres? Imagínense que le digan que el hombre que juró que los mataría viene hacia usted con 400 hombres. No, precisamente para hacer una fiesta. Hermano, pero en el camino él empezó con humildad. Humildad. No llegó diciendo, es que yo ahora soy cristiano, es que yo ahora me congrego en tal parte, es que Dios ha cambiado mi vida, es que yo no soy la misma persona, es que yo ahora no llegó hablando paja. Llegó resarciendo el daño con lo que él podía. Y llegó lleno de la presencia de Dios. Y oró para que Dios actuara en el corazón. Tenemos que ser humildes. Tenemos que bajar la mirada. Tenemos que reconocer que hemos dañado, que hemos fallado. Cuando una persona se convierte a Cristo, reconoce su error, si no, no está convertida. Se está aprovechando. Se está aprovechando, sencillamente. Esa noche Dios le cambió el corazón a Esaú. Esa noche él sintió paz. Él no había visto el abrazo de su hermano. Él solamente sabía lo que iba a pasar. Y decía, pues lo que tiene que pasar es que él venga a matarme. ¿Cómo voy a hacer? Pero en fe voy a arriesgar el ganado. Voy a ir mandándole regalos. Voy a ir haciendo eso. Pero me voy a pasar una noche con Dios. Y funcionó. El corazón de Esaú fue quebrantado por el poder de Dios. Cambió sus circunstancias. Lo libró de sus temores y por último dice que fue librada su alma. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermanos, yo no sé, en este caso pues la Biblia dice que nadie podía ver a Dios cara a cara y vivir, pero de hecho no podemos verlo cara a cara, pero sí podemos tener un encuentro con Él tan real, tan poderoso, que nos transforme. Miren, el estudio de la palabra de Dios transforma, vivifica, cambia nuestra mente si la estudiamos. Si venimos solamente a oírla en 2 ocasiones, no pasa nada. Uno dice, ay, verdad, y luego se va y se pone a oír estupideces como Superman, los 4 Fantásticos. Bueno, todas esas cosas que no tienen fundamento, pero Entonces, hermanos, si estudiamos la palabra de Dios, nuestra mente es transformada, pero aún queda nuestra alma, nuestro corazón. Hermano, uno sí se convierte, pero no todo cambia. Y las cosas no cambian solo por la mera gracia, no. La gracia te capacita para buscar a un Dios del cual tú huías antes. La gracia es lo que hace que tu mente y tu corazón reaccionen y se den cuenta que no puedes vivir sin Dios. Pero la gracia te debe llevar a su presencia para que humillado en su presencia le clames a Él con todas las fuerzas de tu ser, que cambie tu vida, que cambie tu carácter y que cambie tu destino y que te enderece el camino. Eso se lo tienes que rogar con lágrimas en los ojos, postrado a sus pies. Tú tienes que tener una noche con Dios, porque si no, no pasa nada. Así estudies en la mejor academia, así estudies en la mejor escuela, así te congregues todos los domingos, tú tienes que estar a solas con Dios. Y es lo que Dios está pidiendo de ti esta noche. Esto no es un juego, esto no es un juego. Tu vida tiene que ser transformada desde dentro. No se trata del de al lado, se trata de ti. Tienes que tomar la decisión de hacerlo. Tienes que planearlo. Tienes que programarlo. Tienes que tenerlo en tu agenda.
¿Cuándo te vas a quedar a solas con Dios para que le permitas a Dios hacer lo que tiene que hacer en tu corazón? Y una vez que Dios haga lo que se ha propuesto hacer en tu corazón, vas a poder llegar y cumplir el propósito para el cual Él te ha creado y para el cual Él te ha llamado. Mientras tanto, así no funciona, así no sirve. Dios tiene que cambiarte de adentro para que tú puedas cambiar lo que está afuera. Tienes que tener un encuentro con Dios. Tienes que romper con tu familia, con esa dependencia de que vamos a orar. Si eso está bien, hay que hacer el altar familiar. Vamos a orar ahorita. Pero vamos a orar, no, después. Yo me voy a orar, chao. Me voy a encerrar en la despensa, en el closet, en el garaje, debajo de la cama. No sé dónde te vas a meter, pero enciérrate a solas y pasa una noche con Dios. Y deja que Él te sane, te liberte, te restaure, cambie tu vida y tus circunstancias. Mira, ni siquiera Jesús, escuche, ni siquiera Jesús pasó por alto el requisito de pasar una noche con Dios. Antes de que Jesucristo subiera a la cruz del Calvario para cargar con todos nuestros pecados y libertarnos de toda nuestra maldad, se pasó una noche en el Getsemaní orando y sudando gotas de sangre. Y ahí lloró, oró, suplicó, lloró, se quebrantó. Y allí recibió el poder y la autoridad de ir a la cruz sin titubear, sin fallar, sin dudar, sin renegar, de ir a la cruz y morir en justicia y en perfección, y luego resucitar y ser, como dice el autor de Hebreos, que por lo que padeció fue perfeccionado, y habiendo sido perfeccionado llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que creemos en Él. Ni siquiera Jesús evadió una noche a solas con Dios. No creas que tú o que yo lo podemos hacer. Programa tu propio Peniel. Examina qué son esas cosas de tu vida que no honran a Dios y que te quitan el gozo, te quitan la paz. Esas cosas que has aceptado como parte de tu existencia, como algo que es normal. Y Dios te dice, no es normal, yo lo quiero quitar. Escucha, no eres tú, yo lo quiero quitar. Yo quiero quitar de tu vida el pecado. Yo quiero quitar de tu vida el complejo de inferioridad. Yo quiero quitar de tu vida el resentimiento, el rencor. Yo quiero quitar de tu vida el concepto o la creencia de que eres un perdedor. Yo quiero quitar de tu vida toda ruina, toda miseria, toda escasez y todo lo que te avergüenza. Lo quiero quitar si tú me dejas, si tú me buscas, si tú me anhelas, si tú me suplicas, si tú me demuestras que lo quieres tanto como tan valioso es lo que te voy a dar. Si estás dispuesto a tanto por lo que el Señor te quiere entregar.